¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, ya sé que es viernes. Este viernes es muy especial. Empieza un fin de semana largo, larguísimo, y seguramente usted ya hizo planes para aprovechar cada hora del descanso. Espero que entre sus planes se encuentre quedarse con nosotros aquí en nuestro estudio de Canal 11 de 8 a 9 de la noche para que pueda participar de la conversación que hoy vamos a tener con una persona muy especial. Una persona muy especial porque es querida y es respetada en el medio artístico. Es un hombre tratable, completamente natural, a quien tenemos que agradecerle algo, que haya compartido su talento a través de las pantallas, que lo haya compartido con su público, un público que lo ha seguido durante mucho tiempo. Me estoy refiriendo a Luis Couturier. Él está con nosotros. Perdón, ya sabe que he estado un poco mal de la garganta, me disculpo. Él está cumpliendo 60 años de trayectoria profesional, de vida profesional. Bueno, se dice la frase y uno piensa en disciplina, viajes, memorización, olvidos, sorpresas, cansancio, soledad, aplausos, silencio, pero sobre todo en algo. Una persona que dura 60 años en una actividad es porque tiene algo maravilloso, vocación. Es el mejor de todos los tesoros con que podemos contar. ¿No le interesa a usted saber dónde nació la vocación de Luis Couturier? Yo se lo voy a preguntar porque está aquí. Luis, ¿cómo empezó esa historia? Pues creo que por admiración a Jorge Negrete. Cuando ya era yo chamaco, veía sus películas, creía que era un personaje inventado, que no existía, que era como un holograma. Bueno, en cierta forma era inventado. Claro, también, ¿verdad? Pero creía que no existía físicamente. Yo me metí incluso al Rancho del Charro, por admiración a Negrete, sé hacer todas las suertes esas de las manganas. Que son maravillosos. Y florear la reata y demás. Sí. Tenía mis trajes de charro y todo. Y en una ocasión, entonces existía el Rancho del Charro en la calle de Ejército Nacional. Y en una ocasión que fui a un festival ahí, Jorge cantó en el ruedo. Y me sorprendí. Porque una voz dije, fantástica. Es un señor, de veras, sí existe. Y yo creo que vio mi sorpresa en la edad porque subió por las gradas, por la tribuna, y me dijo, hola muchacho, y me hizo así el pelo. Bueno, para mí no me peinaba yo en 4 días, porque así me había peinado Jorge Negrete. ¿Quería usted ser como él? Pues lo admiraba, aunque yo no canto en lo más mínimo, soy negado para la cosa musical. No, nada. pero su figura, su gallardía, bueno, su presencia, claro, de todo. Gran personalidad. Habla de Jorge Negrete y hoy se están cumpliendo 100 años de Pedro Infante. Se supone que siempre hubo una especie de rivalidad entre ellos. No sé si es verdad. El caso es que Monsiváis decía que si existe algo que podemos llamar lo mexicano, Pedro Infante podría ser el símbolo de esa mexicanidad. Absolutamente, así lo veo, sí, también, claro. Jorge era mucho más serio. Él había estudiado en el colegio militar y era muy, muy derecho en ese sentido. Como secretario general de la ANDA lo fue. Después tuve la oportunidad ya de conocerlo más personalmente porque mi hermana se hizo muy amiga de Diana, la hija de Jorge. Y entonces en aquella época se acostumbraba mucho que acompañas a tu hermana porque claro, no puede ir sola, claro. Y quién sabe cuánto. Y yo cuando sabía que iba a ir con Diana me le pegaba a gusto decía, para ver si... Se brindaba, decía, yo la voy a cuidar. Yo la llevo para ver si la veía. Tuve en esa época más relación con don Julio Villarreal, que era al abuelo de Diana. Era papá de su mamá. Azares para tu boda, Eugenia Grandet. Sí, todas esas impresionante, maravillosas. Bugambilia. Era un señor increíble. Sí, además siempre era un padre inflexible. Sí, con el abrigo siempre y el bastón. Y dando órdenes, y la ceja levantada. Sí. Todo al mismo tiempo y no olvidar el papel. Qué maravillosas cosas hacen Pero los entonces actores. Toda esa cosa me influenció a mí y mi padre era médico. Se hubiera vuelto loco porque fuera yo médico, insistía mucho, pero yo no me veía ninguna cualidad de médico.
A él lo llamaban a las 3 de la mañana y decía, se metía el pantalón arriba de la pijama y decía, voy a salvar una vida. Y yo decía, a mí me llaman a las 3 de la mañana y los mando al diablo y no sé cómo salvar una vida, ¿para qué me levanto? Bueno, un actor muchas veces, si no salva la vida, enriquece la Pues vida por lo de las menos, personas. exacto, claro. La Yo veía alegra, ese la otro enriquece. punto de vista, pero pues, había la insistencia en la casa de que fuera yo médico. ¿Dónde de que fuera nació yo usted? médico. En el Distrito Federal. ¿Pero en qué parte? En Tepito. ¡Ah, qué maravilla! Sí. Que a mí me parece un barrio sensacional. Maravilloso. La arquitectura es muy interesante y la altura de las casas me gusta porque siempre ve uno el cielo. Ajá. Y cerca de la iglesia, lejos, ¿dónde? Viví poco porque nací ahí un poco por casualidad, porque mi abuela era la que vivía ahí. Y entonces, en una ocasión que fuimos a celebrar su cumpleaños y eso, pues ahí le dieron los dolores de parto a mi madre y me llevaron al hospital más cercano y me tocó nacer en Tepito. Vivíamos en la calle de Venezuela, en una vecindad, porque mi papá había estudiado medicina y estaba ahí muy cerca de la escuela de medicina y ahí vivíamos. La vida en vecindad es muy interesante. Muy interesante, muy bonita. Pues hay una convivencia, es un mundo completo. Sí. Hay el poder, quien encarna el poder, quien sirve, quien hace trampa, es decir, todo mundo tiene su lugar. Su función y es un pequeño universo maravilloso. El origen de sus apellidos, Couturier, francés, pero Fumarino. Fumarino es de origen italiano, pero mis abuelos ya eran españoles, de origen italiano, pero habían vivido en España. Uh-huh. Y vinieron y se establecieron aquí en México, en Teciutlán, Puebla. Por parte de mi mamá y por parte de mi papá en San Rafael, Veracruz. Mi abuelo era militar, habían venido, no precisamente venido, sino con la intervención francesa cuando Maximiliano y eso, tuvieron comunicación porque fueron un grupo de soldados que desertaron, que no quisieron invadir porque se dieron cuenta, dijeron, porque estamos invadiendo este país porque Maximiliano quiere ser emperador. Y desertaron y entonces los dejaron abandonados en Veracruz, ya no los regresaron a Francia. Y fueron a ver al gobernador y le dijeron, oiga, señor, nos abandonaron aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos dinero ni modo de volver. Y el gobernador, que era Martínez de la Torre, les dijo, bueno, pues establezcanse ahí en el norte, en una selva muy tupida que hay, y si ustedes logran colonizar lo que logren colonizar, esas tierras son suyas. Y entonces eran muy pocos soldados, empezaron a escribirles a los de Francia que se vinieran, que aquí daban tierras y se venían. y una de esas cartas la recibió mi abuelo, que era maestro de esgrima del ejército francés. Maestro de esgrima, qué maestro maravilla. de esgrima, lo teníamos, ¿no?, en unas fotos con la espada. Sí. Y se vino porque dijo, qué maravilla me dan. Y entonces hicieron ahí ya sus ranchos y sus cosas, se fundaron San Rafael, que es un poblado de franceses. Durante mucho tiempo vivieron entre ellos nada más casándose, incluso las mismas familias y todo, porque pues no tenían mayor comunicación, ¿verdad? No tenían contacto con el mundo exterior, digamos. Con el mundo de México. Pero mi abuela era nunca aprendió a hablar español y sin embargo era, te digo, le gustaba vivir en Tepito, le gustaba ir al Grito. Le decían, no, pero te estrellan huevos de harina en la cabeza. ¡Ay, es re bonito eso! Y me dan de varazos luego. Y le gustaban unas cosas sensacionales. Y ella por eso vivía ahí y me tocó ahí. Uno, para poder entender a una persona, tiene que saber algo de su vida. ¿Cómo no? Un actor proyecta su vida en sus personajes y aunque el arte está justamente en ocultar qué parte de su vida está en ellos. Eso es algo muy importante. Adquirir la del personaje. Todo empezó porque yo quería saber dónde nace la vocación de Luis Couturier para acercarse a la escena. Sí, eso fue... Decíamos entonces, que por Jorge Negrete. Por Jorge Negrete me empezó a entusiasmar mucho.
Entré al teatro universitario en aquella época porque pues, mi padre insistía en que si no vas a ser médico, alguna otra cosa, pero una profesión. ¿Él pensaba que la actuación era una profesión? No. Ah. Él Por eso me llamó consideraba la que atención. no, que por ahí no teníamos nada que hacer. Y entonces, como yo también soy dibujante, dibujo mucho, Caricaturista. caricaturista, pues dije, pues arquitectura estudiaré, tal, es lo que más se acerca a lo que sé hacer. Y entré en la Facultad de Arquitectura y empecé a participar en los grupos de teatro de la universidad, ¿Qué? con Mauricio Herrera, con Héctor Ortega, con Pedro Armendáriz Jr., que entonces estudiaba también arquitectura. Pero justamente cuando empezábamos la conversación le comentaba a Luis lo importante que ha sido para el teatro mexicano la existencia del teatro universitario. Absolutamente. Cambió la cartelera, la programación, el tipo de obras que se ponían. Sí. Me gustaría muchísimo que nos hablaras del teatro universitario. ¿Cómo no? Perdón, te hablé de tu disculpa. Pero ¿No por importa? supuesto, Ok. sí, claro. En aquella época, por ejemplo, hicimos una obra de Clifford Odets, Sí, Esperando al zurdo. Esperando al zurdo, que era impresionante, eran los conflictos que tienen los taxistas en Nueva York y la vida, ¿verdad? Como, pues, por los abusos del sindicato de taxistas, la vida que cada uno tenía, y eran distintos personajes que aparecían, y que en una asamblea del sindicato, en la que estaban esperando al zurdo, que desde luego era la izquierda, Claro. el zurdo ya había sido asesinado en un garage, y estos estaban en la asamblea con la esperanza de que el zurdo los venía a salvar. Entonces, una historia muy, muy interesante. Y yo ahí representaba el capitalismo. Era un empresario corrupto que explotaba precisamente a los... O sea, hacía lo tuyo. hacia los míos, que explotaba a los taxistas y que tenía una serie de historias y todo. Y era una obra sensacional. No sé si podríamos hablar de una obra que me parece que fue muy importante, Las cosas simples. Ah, ¿cómo no? Y Héctor Mendoza. Sí, claro que sí. No, pues es también Sí, porque son puntos de arranque, puntos de salida Exacto, que sí. modificaron notablemente la forma de actuar. Sí, Se hizo el teatro como más natural. A mí me impresionó, no sé si hay un corte. Y te ¿Cómo no? tropezaste con él. claro que sí, encantado. Desde luego que usted conoce muy bien a Luis. Sí, esta persona tan contenta, tan alegre, tan relajada, es el mayordomo del Hotel de los Secretos, ¿eh? No vaya a creer que es otra cosa. El asesino del cuchillo de oro. Exactamente. Aquí tenemos muchas llamadas. Vamos a ver qué te dice el público. Dice Ajá. Beatriz Macedo, un señorón en toda la extensión de la palabra. Hace unos años le pedí su autógrafo y amablemente me lo dio. Un abrazo, un tipazo sin duda. Alberto Reséndiz, le mando saludos a Cristina y a su invitado. Felicidades por el programa, como cada viernes lo estoy viendo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por su constancia. Regina López, saludos para Luis Couturier. Gracias por su trabajo. Lo he disfrutado desde niña. Saludos a la señora Pacheco. Felicidades a Cristina, está guapísima. No, para nada. Muchas gracias, don Federico. Pero aceptamos piropos también, ¿verdad? ¿Cómo no? Aquí hay Claro uno que para sí. ti, en serio. Alejandro del Cueto. El señor es el más guapo del mundo. Me gusta. Caray. Bueno, Alejandra, perdón. Eduardo Hernández López, bravo por la señora Pacheco y su entrevista a un gran señor como don Luis. Muchísimas gracias. Conocer un poco su vida es conocer su trayectoria, la relación que tiene con sus personajes y demás. Ya habíamos hablado de esos principios del teatro universitario, por si usted acaba de sintonizar nuestras frecuencias. Y sí me gustaría que subrayaras de qué manera el teatro universitario incide en el teatro comercial. ¿Cómo no? Pues mira, yo creo que los actores precisamente nos empezamos a formar ahí, o por lo menos yo así lo siento. Yo nunca he entendido a los actores que empiezan haciendo televisión o cine,
porque me pregunto de dónde sacan la reacción del público. Cuando estás haciendo televisión no tienes al público enfrente. No sabes. No sabes cómo está reaccionando. Lo puedes intuir, pero realmente tienes las cámaras, tienes las luces, tienes todo, pero ¿cómo está reaccionando el público? Para mí siempre fue el teatro esencial por eso, porque tienes un contacto directo. Tú estás sintiendo que el Señor le está dando risa, que el Señor está llorando, que el Señor se está conmoviendo. Oyes un murmullo de admiración en el público. Pero además sabes algo, Luis, que eso que acabas de vivir no lo vas a volver a vivir, aunque Nunca. vuelvas a poner la misma obra obra 1000 veces. Yo hice El Diluvio que viene, bueno, pues fueron creo que 6,000 representaciones en total o algo así. Nos repartíamos el Pato Castillo y yo el personaje, pero nunca hay una función igual a la anterior. Siempre la reacción del público es diferente. Y la actitud del actor también. Claro, porque influye eso, que estás en contacto con un influye público. tu vida, Luis, porque lo que te pasa antes de llegar al escenario, también se va a influye. reflejar cuando llegues al Definitivamente, definitivamente influye todo eso. Y entonces creo yo que es esencial empezar haciendo teatro. Ya luego tú tienes el chip, ¿verdad? Y ya tal vez cuando hagas televisión o cine lo puedes percibir cómo van a reaccionar. ¿Estás Pero diciendo, para mí es esencial el teatro. adquieres una técnica? Eso es lo que estás diciendo. Eso es, exactamente. Adquieres una técnica porque sabes qué va a causar esa reacción, si vas a causar un sentimiento de dolor, de risa, de emoción, y lo que decías ahorita del Hotel de los Secretos, ¿verdad? El asesino tenía que ser muy mesurado porque en toda la novela no se sabe que Pero además se le podía escapar cualquier cosa. Cualquier cosa. Hay algo en él que me llama la atención en el personaje. Su obsesión por el tiempo, ¿la tienes? Sí, sí soy muy puntual, no al grado del personaje que era Del don relojito. Benjamín, que le decían don Relojito porque dije a las 9 y son las 9:02 y Sí. usted está Sí. retrasado, ¿no? Pero lo comprendía perfectamente, comprendía que un personaje puede ser así, de exigente consigo mismo y sobre todo con sus empleados, porque para este personaje eso era la vida, la puntualidad absoluta, La aplicación la del perfección, poder. el poner los cubiertos como debe de ser, los corregía yo continuamente a los meseros, Esa los cubiertos se ponen así, inflexible completamente. inflexible. ¿Te ha ocurrido que tienes que interpretar un personaje que te antipatiza? Sí, cómo no. En Culpables era una obra de teatro que hice con Enrique Álvarez Félix en el Teatro Lírico. Era un comisario nazi y era un tipo odioso. La obra trataba de un par de personajes homosexuales que se encuentran en el campo de concentración. Nunca llegan... Es una historia muy famosa, sí. Muy famosa. Sí. Fue con lo que debutó Richard Gere Sí. en Off-Broadway, haciendo el personaje que hacía Quique. Y este comandante es inflexible y le cae gordo que sean homosexuales y que nunca se han siquiera tocado y se hacen el amor con la mirada de un lado a otro del campo de concentración y los descubre y acaba matando a los dos. Entonces, era un personaje verdaderamente ¿Y cómo odioso. llegaste a entenderlo? Porque para ser un personaje hay que entenderlo desde dentro. Sí, cómo no. Entonces es muy difícil por eso, porque dices, ¿cómo puede ser un tipo tan odioso, tan inflexible, tan maldito que, por Dios, estos dos pobres presos es el único consuelo que tienen, verse de vez en cuando, porque están presos en un campo de concentración muertos de hambre? Y todavía los fastidia porque se da cuenta que se han enamorado entre ellos y dice, sí, pues ahora los fastidio, ¿verdad? En el escenario, ¿quién es el importante? ¿El actor o el personaje? Yo creo que el personaje definitivamente. A mí me molesta un poco cuando quieren
destacar, por ejemplo, haciendo un chiste que no viene al caso o haciendo una cosa por lucirse como actor. Por demostrar que pueden improvisar y salir de cualquier paso. Exacto. Porque no creo que en ese momento sea lo importante. Lo importante es que el personaje sea representado, o sea, prestarle verdaderamente tu cuerpo, tu actitud al personaje para serle fiel al personaje, no por lucir al actor, salirse del personaje y hacer una cosa indebida. Estamos hablando con un actor que tiene muchas habilidades. Hace un momento mencionó la de su profesión como caricaturista, pero empiezas en el 57 con la actuación, con el teatro universitario, sí, y la caricatura. Y la caricatura porque no me daba pero todavía la cosa económica. En el diario de Jalapa, en el Universal, y en una revista que se suponía que era para adultos y que era terrible, el Jaja. El Jaja. Sí. ¿Cómo llegaste al Jaja? No me lo explico. Se suponía que era pornográfica o algo así. No, lo que pasa es que yo fui a ver, yo nunca había estudiado dibujo, yo intuitivamente. ¿Cómo lo descubres? Lo hacía porque yo veía a la gente y la veía graciosa y decía yo, quiero dibujarla como la veo, con esa gracia que produce la caricatura. Para mí, cuando dicen la caricatura es una exageración de los defectos, digo, no es de los defectos, es de las cualidades. Y es un género muy peligroso, sí, porque puede ser muy ofensivo. Muy ofensivo. Y torpe. Y yo creo que es de las cualidades de la persona. O sea, los ojos las hermosos de una mujer. Más características. Si es una gran nariz, pues nos basamos en la gran nariz. Pero a lo mejor ¿quién dice de qué tamaño tiene que ser la nariz, verdad? Todos la tenemos distinta. Ay, se supone que de este tamañito es ahora el cirujano plástico. No, ahora ya todas iguales. Pero yo encontraba esa razón de que veía graciosas las caras, no ofensivamente, sino simpático. ¿Pero qué fuiste a hacer al Jaja? Y entonces, como no había yo estudiado con nadie ni nada, yo quería que me orientaran y fui a ver a Rafael Freire, fantástico, que era la ranita que dibujaba en el Excelsior. Sí. Y lo fui a ver y le dije, oiga, maestro, ¿quién me puede dar clases? Usted recomiéndeme, ¿qué es que? Y me dijo, no, pues mira, yo tampoco tomé clases nunca, para esto no se necesitan clases, hay que tenerla, ¿sí? Lo que puedo hacer es que vengas todas las mañanas y me veas trabajar. Yo leo las noticias. Generoso, ¿eh? Hombre, fantástico. Fantástico. Yo leo las noticias, de ahí saco la idea y de ahí me pongo a elaborarla. Todo ese proceso es lo que tú necesitas. De dibujar ya dibujas. Tu estilo es tu estilo. No va a ser el mío ni el copiado de otro. Y te puedo conseguir porque se dio cuenta que lo que yo quería era también pues chambear porque necesitaba el dinero. Por supuesto. Y te puedo conseguir que hagas unas caricaturas para el Jaja, que lo editaban en Excelsior. ¿Había unos personajes ahí que se llamaban las fascinadoras o no eran de ahí? Sí, cómo no, sí. Y se habló mucho de eso. Era muy curiosa la revista, porque la revista tenía una portada con una muchacha en traje de baño, en bikini o algo, y luego adentro no era tan... No era nada, yo creo, no sé, pero... Eran chistecillos. Era muy famoso. Era muy famoso, pero realmente como pago, pues era malo. Porque algún día el editor me llamó y me dijo, mire, nosotros compramos a 7 pesos el kilo de chiste, el kilo. Ay, no. De chistes de cualquier, de italianos, alemanes. ¡Qué tristeza! Entonces, ¿cuánto le podemos pagar a usted? No hay cosa más triste que un chiste repetido, ¿no? Exacto. Lo recomendó el maestro Freire y le vamos a dar unas X número de caricaturas a la semana. ¿En qué sección te ponían? Y me ponían ahí, según el dibujo, me incrustaban en donde coincidía, pero pues te digo, el precio era ridículo, a 7 pesos el kilo.
de caricatura de todo el mundo, japonesas, italianas, No, y además alemanas. había la tijerita. ¿Cómo competías con eso? Estamos conversando con Luis Couturier, usted lo conoce muy bien, lo ha visto en el teatro, lo ha visto en el cine, lo ha visto muchísimo en la televisión, ha hecho telenovelas históricas que ahorita vamos a hablar de ese género, pero por lo pronto, vamos a ver qué te dicen. A ver. Ramón Dávila, saludo para Luis, somos amigos, pero desde hace mucho tiempo que no lo veo. Antes nos íbamos desde la colonia Roma a la escuela caminando. Tenía mucho tiempo de no verlo y me da mucho gusto verlo por aquí. Saludos. Ramón Dávila, ¿lo recuerdas? Qué bueno, cómo no, claro que sí. Yolanda Gusto Casillas saludar. Jiménez, excelente actor, me gusta. María de Jesús Riofrío, señora Riofrío, muchas gracias como siempre por su compañía. Dice, quiero felicitar a Cristina Pacheco por su fabuloso invitado y al señor Luis porque es un gran actor. Lo felicito porque está muy bien conservado, sigue muy galán. Le deseo que siga teniendo suerte y éxito. Israel Gracias. Contreras Canal, siempre es una buena programación. Saludos desde Chicago, me gusta. Qué maravilla. Juan Manuel Hernández, hoy llega don Juan Manuel y viene el corte. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De veras, no hay nada más fascinante que una conversación. Es como un viaje. Y en este caso no solamente estoy viajando a la vida de un gran actor, sino que ustedes están viajando hacia espacios muy particulares de su propia vida. Aquí hay una llamada de una persona, me conmueve, dice que trabajó con tu papá en el hospital. Te la dejo aparte para que la veas. Bueno, vas a ver todas. Dice Sí. Concepción Fuentes, un saludo para el lindo señor Couturier, porque me hizo recordar a su papá. Yo trabajé con él en el hospital y esa familia es de lo más lindo y lo más grande, porque el señor padre del maestro Luis sacaba de su bolsa para ayudar a la gente que no tenía para comer. Muchos saludos. Así es. Era sumamente generoso. Rubén López, felicitaciones por el programa, gracias a la vida por poder disfrutar de Cristina y saludos a Luis Couturier. Luis, hay cosas muy curiosas, hay paralelismos, fíjate, caricatura y teatro universitario. Y luego viene en 78, debut en la televisión y debut en el cine con Llovizna y en la televisión con Mamá Campanita con la maravillosa Silvia Derbez. que fue una maravilla de mujer. ¿Cómo llegaste a las dos partes? Pues, por un lado, porque en la televisión yo había insistido mucho. Yo empecé desde que era Telesistema Mexicano todavía. Pero no le confiabas mucho, ¿verdad? No, yo decía, ¿quién va a comprar una consola de ese tamaño con cantina y tocadiscos y Así todo era, lo así demás era, así era. para ver 2 horas de televisión, Porque que era era lo que de había 5 a entonces? 7. Era de 2 a 5 de la tarde la televisión y se acababa. Empezaba a las 2 y terminaba a las 5 y yo decía comprar la consola para... Y en blanco y negro y sin escenografía. Sin escenografía, se veía horrible. Y sin etcétera. movimiento de cámara. Entonces la gente se paraba a verla en los aparadores. Veía un ratito ahí la tele y yo decía, no las van a comprar nunca los aparatos, caray. Arrepiéntete. Sí, no, arrepiéntete. totalmente malo para la mercadotecnia. Pero, y claro, la afición al teatro, ¿verdad? Pero yo iba y me daba mis vueltas a Telesistema Mexicano con don Ángel Garaza, que fue el primero que me dio oportunidad Otro actor. en su programa fabuloso. El programa con de teatro, pantalón ¿te hasta acá y acuerdas? los brazos largos. Era Hizo una serie de teatro muy importante. muy importante, era los miércoles en la tarde. Era con Carmelita González. Carmelita González estaba ahí y varios actores que después pues muy renombrados, pero que empezaban. Y se iba uno a sentar en una banca que había ahí en Televicentro y pasaban don Fernando Soler, Ángel Garaza o Manolo Fábregas. Uno de los tres. Inevitable. Te decían, a ver, ¿tú sabes hablar? Sí. ¿Pero puedes hablar en la cámara? Sí, sí, señor. Ah, pues vente. Y te llamaban y hacías un papelillo. Como de extra. Como de extra. Extreabas, digamos. De extreaba, sí, prácticamente. Pero era el comienzo y yo decía, bueno, pues no me hace mucha gracia esto frente a la cosa universitaria de hacer una obra en serio. Claro, sí.
salir ahí extreando en un papelito, pero decía yo, bueno, pero es la manera de entrar en la televisión, que es lo de moda. Yo no le tengo fe, francamente lo decía, pero bueno. Y luego había que hacer las caricaturas, que luego entré en Revista de América, fue la que más hice. Revista de América era una revista que tenía don Gregorio Ortega. Ortega Colunga. Que era tío de Guillermo Ortega Ruiz, Sí, el que entonces periodista. era un chamaco de 10 años que ayudaba en la revista. Un día que me lo encontré en un pasillo, me dice, hombre, ya no me saluda usted como... Le digo, pero pues te veo todas las noches en la televisión, ¿dónde te saludo? Y dice, no, es que yo era el chamaco aquel de No, pero Revista qué de maravilla América. que hubo un tiempo en que la gente decía en las redacciones de los periódicos. ¿Cómo no? Y era el chamaco que corría y traía, y yo le decía, a ver, tráeme aprendes. una foto de Echeverría Sí, porque sí. lo tengo que hacer ahora. Y don Gregorio, que era muy especial porque nos juntaba ahí y nos decía, ¿qué piensa hacer esta semana de portada? Hice la portada 8 años, semanal. Según yo era la competencia del siempre, jamás fuimos la competencia de nadie. Yo estuve en siempre, no vayamos No, a pelear. pero que hay una distancia enorme. Y, Pues Freire era el portadista y fueron muchos otros. Carreño, claro. Sí, pero pues yo quería sentir importante y hacía la portada ahí. Y le decía yo a don Gregorio, pienso hacer esto. Y me decía, no se meta con el de Hacienda porque ese nos da una igualita. No, bueno, pues entonces ¿Qué hago? El de salubridad, que también, No. Pues entonces, ¿qué hago? Pégale a Nixon. Me decía. Entonces era Nixon presidente de Estados Unidos. Y yo le pego a Nixon y no pasa nada. Perfecto. Mira, oye, es una solución muy buena. La voy a aplicar uno de estos días. Había que pegarle a Nixon y ahora a Trump. Así llegas a la televisión, Telesistema Mexicano, sentadito ahí en la banca. En la banquita, hasta que por fin, pues empiezo ya a aprender realmente. Y me llama Raúl Araiza para hacer el carruaje, que se necesitaban muchos personajes porque eran históricas y entonces había que hacer Y fue la personajes. primera muy importante, la de Sí. las históricas, ¿no? Sí. No había suficientes actores para eso y entonces en el carruaje hice 5 personajes disfrazándome de distintas gentes y que no se note que es el mismo. Voy a decir una cosa que a lo mejor no sé cómo explicar. Por tu estatura, por tu físico y demás, me parece que siempre te dan papeles que tienen que ver con el poder. Sí, O eres coronel, o eres embajador, o eres el señor poderoso. ¿Es cierto o no? absolutamente, definitivamente. Yo al principio lo consideraba incluso una cosa negativa, ¿verdad? Porque decía, yo quiero ser alguien más tranquilo, más... Para empezar, porque llevábamos nuestra propia ropa al principio, ya luego te la daba Televisa, pero... ¿Llevabas tu ropa? Al principio nosotros cargábamos nuestra ropa y yo hacía un señor muy importante y decía yo, pues necesito 8 trajes y tengo 2. ¿verdad? Ibas a Macasaga a comprar ¿Y ahora qué hago? trajes de primera comunión. Exacto, porque era tremendo aquello y luego llevar la continuidad, había que apuntar que... Pero porque no había quien llevar... Nadie de eso lo llevaba uno solo. Es heroico y maravilloso. Heroico totalmente. Esa es la palabra. Y entonces, pues yo decía que me dieran personajes un poquito más humildes para no tener que tener tanto traje y tanto poder, ¿verdad? O denme el poder de veras. ¿Y vas que... de la tele al cine? ¿Mandé? ¿Pasas de la tele al cine? Sí. Llovizna la hice porque Aarón Hernán, que hacía el papel Actor. principal, me recomendó con Sergio Oljovich y me dio el papelito ahí y ya empecé a conectarme con el cine. Hice poco cine, he hecho 20 películas, pero porque me llamaban mucho en televisión. Y entonces decía, ¿para qué me distraigo yendo a buscar trabajo a los estudios de cine si aquí me están llamando? En cuanto empecé a trabajar ya en forma, me empezaron a llamar mucho, afortunadamente. Y entonces, pues, me dediqué mucho más a la televisión. Yo he hecho 130 novelas. 130 novelas de un público inmenso que te ha seguido, que te respeta, que te quiere y bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero
Cuando salgo a la calle y las personas me hacen favor de preguntarme a quién voy a tener de invitado los viernes, y hoy dije que te tenía a ti. Ay, ese señor yo lo he visto, yo lo conozco, es muy simpático, es muy sencillo. No debería decirte estas cosas porque te vas a volver. Pero no, lo que te dice Sergio Olvera, a nivel actoral, ¿quién es su mayor influencia y a quién admira como actor y dramaturgo? Un saludo a la señora Pacheco, muchas gracias. Bueno, como actor a don Fernando Soler. Después que tuve la oportunidad de conocerlo y demás, era un tipazo. No recuerdo si trabajaste con él. No. Bueno, trabajé con él en Los Miserables, que se hizo entonces era Inmevisión, lo que ahora es Televisión Azteca, pero cuando era del gobierno era Inmevisión y hicimos Los Miserables, y don Fernando trabajaba ahí, yo también, pero no tuvimos escenas juntos. Pero además es un hombre que tenía capacidad para hacerte reír, llorar, hacerla de malvado, y además un hombre con un gran atractivo. Sí, era maravilloso, increíble, porque sí. Él hizo La Oveja Negra, ¿verdad? La Oveja Negra, tremenda, con Pedro Infante, ahora que lo estamos recordando justamente. ¿Qué es lo que admiras más de Soler? ¿La versatilidad? Yo creo que sí, y ese poder que tenía de ser la figura, ¿verdad? Llenaba el escenario, es exacto, lo que quiere decir. Él solo, tanto en teatro como en cine, como en todo lo que hizo, era un tipazo. Parado ahí en el escenario, llenaba por completo la pantalla. Y yo creo que, pues de todas sus películas, no, de las que recuerdo, ninguna me disgusta, al contrario. No. Estaban muy bien hechas, muy bien escritas. Con mucha calidad. Y desde luego siempre había temas muy interesantes, ¿no? Interesantes, con un fondo, con una... Sí. Y como dramaturgo, desde luego, Vicente Leñero. Yo hice la inmensa mayoría de sus obras, estuve en Albañiles, en La Carpa, en El Juicio, que El Juicio es una cosa sensacional, de León Toral. Último Round también fue muy interesante, una obra muy interesante. Muy interesante. Sí. Lo admiraba yo a Leñero porque era impresionante, y al maestro Retes, Ignacio, el papá de Gabriel, que luego hizo cine mucho, pero el papá, que era un tipazo como director de teatro, y yo participé en muchísimas cosas que hizo él, y la mayoría de las de Leñero, ¿verdad? Entonces, Leñero creo que tiene una cualidad enorme, no solamente, bueno, la versatilidad de los temas, la variedad de los temas, mejor dicho, la naturalidad del diálogo. Sí. Que a veces hay obras de otros autores, no solamente mexicanos, que son un poco engoladas. Rebuscadas. No suenan natural. Dicen cosas que uno no diría nunca. Nunca. Y bueno, Vicente era impresionante, y como persona, conversar con él era encantador, lleno de historia, de conocimiento, de filosofía, en fin, era un... Decías algo importante, que has hecho más de 120 telenovelas. Sí. El género evidentemente ha ido cambiando. Totalmente. Ha ido evolucionando, pero también está pasando algo, se repiten las historias. Ya. 20 veces Café con aroma de mujer disfrazada de una cosa o de otra. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el género? Yo creo que han cometido el error de creer que está probado. La fórmula. Sí. Esto ya funcionó. Vamos a volverlo a hacer. No, pues ya funcionó, vamos a evolucionar, ¿no? Y es lo que está sucediendo ahorita, creo que es el fenómeno, que a lo mejor en algunas cosas está sucediendo también equivocadamente, porque ahora se han ido por los narcos y... es casi obligado. Sí, les digo, antes dicen que las novelas eran la muchachita que llora y sufre, y ahora es la muchachita que llora, sufre y pega de balazos. Pero no salimos de lo mismo, ¿verdad? Sigue llorando y sufriendo la muchachita.
qué alegría, le decía Luis, qué alegría es ver cómo lo aprecian las personas, cómo lo quieren ustedes y cómo recuerdan a su familia. Tengo a doña Silvia Zavala, dice, yo también trabajé en el hospital junto a su papá. Me trae muchos recuerdos de él. Le mando muchos, muchos saludos. Gracias, qué bonito igualmente. pensar que tuviste un padre así. Sí. Eres un hombre muy afortunado. Extraordinario. Un ser fuera de serie, un médico extraordinario. Recordaba yo en una ocasión que en esa época había una medicina que le llamaban talidomida, que Sí. tomaban las mujeres embarazadas deformaba a los niños, ¿no? para tranquilizarse, y los niños nacían sin dedos y sin Es esto y lo otro. horrible. Una vez le llevaron a un niño que se llamaba Rubencito, no se me olvida, a mi papá, que no tenía dedos. Y él le injertó los 10 dedos de chango. Mandaba a pedir un changuito a San Rafael, allá a Veracruz, le cortaba un dedito y se lo ponía al niño. Y devolvía al changuito y decía, quiero otro. Y le decían, ya agárrale. No voy a dejar el changuito con menos Sin dedos. mano. Y entonces el pobre niño tenía dedos de todos colores, y de unos con pelos y otros no. Pero actualmente tenía. no se hace. Injertar los dedos de un chango a un niño, yo no lo he sabido que lo hagan en la actualidad. Y él le hizo los 10 deditos al niño. Además, ¿en qué año fue eso, Luis? Fue en 40 y tantos. Increíble. No, además decías Y que yo eran entonces lo veía natural, porque yo decía, pues es que es médico, les pone dedos. O te digo, diagnosticaba a la vista, veía al enfermo y decía, usted tiene esto y esto y esto y esto. Y le atinaba y yo decía, no, pues es que así son los doctores. Pues, no, así era él. Qué maravilla. Lourdes García, lo admiro mucho como actor. Quisiera que nos siga contando más sobre su vida. ¿Qué pasó con los franceses? Se quedaron aquí muchos, yo creo, ¿no? Muchos, sí, San Rafael es... ¿Uno de ellos es tu papá? Pues uno de ellos es, sí, él se vino a estudiar porque a él le entró la inquietud de que quería ser médico. El papá le dijo, no, pues aquí en el rancho tienes todo, pero si te vas a ir a México, pues es ya tu problema y con qué centavos y todo. Y entonces él se vino y te digo, vivíamos ahí a media cuadra de la escuela de medicina que entonces estaba ahí en Santo Domingo. Que es preciosa. Es Maravillosa. impresionante la escuela. Esa Y la plaza. Y él trabajaba ahí en Santo Domingo como escribano y como esas cosas. Era evangelista. Evangelista, para ganarse unos centavos, que todo estaba amoladísimo. Y vivíamos, te digo, ahí en las calles de Venezuela, en un... Guadalupe Espinosa, un saludo a Luis Couturier. Hace muchos años actuamos con Enrique Fresán. Cómo no, Enrique y Silvia eran hermanos y hacíamos obras de teatro también para una iglesia ahí que había en San José Insurgentes. Virginia Santana, un saludo a Luis Couturier, felicitaciones y le mando muchos saludos desde Tijuana. María Cristina, gracias. Le felicito al señor Luis, yo he seguido su trayectoria, lo conozco por su papá que operó a una amiga mía y ella está muy, muy saludable. Fíjese. Pero qué maravilla, es el personaje de esta noche. Sí. Me encanta. ¿Cómo se llamaba tu papá? Teófilo. Ah, qué bonito. ¿Y tu mamá? Adelina. ¿Y doña Adelina qué hacía? Nada más, ama de casa. Maravillosa ama de casa, por lo que veo. El trabajo que consideran que no es nada y es todo. Sí. Y aparte, pues mantener la unidad de la familia y el tenernos siempre satisfechos a los hermanos y en fin. Iracema Ruiz, excelente programa, me gusta. Teresa Toscano, Cristina Pacheco, un deleite, gran conversadora y hoy un gran invitado. Pues tener un invitado así lo hace a uno conversador y le digo, entrar en ese mundo de los actores, a mí me impresiona, Luis, porque yo no sé si llega un momento en que no queda nada de ti, que todo se lo llevan tus personajes. Un poco. Y tienes que parar un poco. Un poco, sí. Porque, como te decía, hay veces que el personaje te domina a tal grado. Cuando hacía yo nazi que te hablaba de los culpables, hubo un día que tenía yo que tener una actitud todo el tiempo recto, todo el tiempo firme, todo el tiempo... Era un soldado, era un nazi. Y hubo un día que estábamos comiendo en la casa y me dijo mi mujer, oye, el nazi que se quede en el teatro, porque ya estás teniendo actitudes de que das órdenes como si...
Y me di cuenta y dije, sí es cierto. O sea, lo hago todos los días. No, te estaba Y comiendo. entonces llega un momento en que te invade el personaje y ya llegas a la casa y das órdenes como nazi. Hagan esto y hagan lo otro. O no sé si en un momento dado, ante una situación doméstica o social de cualquier índole, de pronto contestas con un texto que ya te sabías. No sé si es posible. Definitivamente sí. Sobre todo cuando se ha hecho mucho tiempo. Te digo, yo con Quique hacía, porque hicimos primero La novicia rebelde, Claro. con Lupita D'Alessio. Y Estás Enrique hablando de Enrique Álvarez Félix. Un y personaje. también hacía yo el nazi. Tenía que ser. 2 veces me tocó con él y me decía, oye, Pero ya. un personaje muy especial, Enrique. Enrique era fabuloso, Un yo lo hombre adoraba. muy especial. Muy especial, muy difícil de entender, Y para él muy difícil de comunicarse al exterior, ¿eh? pero un muchacho con unos sentimientos enormes Sí. que no acostumbraba a sacar. Al contrario. Quería mantenerse en aquella cosa y hasta imitaba a la madre como hablaba. Sí, pero además, para vencerlo era muy difícil. Para vencer esa resistencia, Terrible. difícil, pero cuando logras vencerla, fue Era adorable. maravilloso. Fue Adorable. maravilloso. Martín Zamarrón, felicitaciones a la señora Pacheco y a Luis, magnífico programa. Mari Sierra, quiero felicitar a Cristina Pacheco por el actor tan guapo que tiene. Es lo que dice. Yo leo nada más lo que dice. Ya. Gregorio Santorio, un saludo para Luis, tuve el gusto de conocerlo. Alan Gaona Valencia, saludos al señor Luis Couturier. Me gustaría que nos contara que yo fui muy amigo de Carlos Couturier, su primo. Sí, cómo no. Carlos, pues hijo de un Dice que hermano de mi papá. lo primo conoce mío, de San Rafael, Veracruz. de San Rafael, que tuvo la desgracia, su papá Alfredo era hermano de mi papá, de morir en una forma impresionante. Él iba manejando su camioneta en una tempestad tremenda y cayeron unos cables que se enredaron en la camioneta, en la parte de atrás, Ay, no. y a él se le hizo fácil Ay, bajarse no. para desenredarlos, y al poner la pierna Ay, no. en el suelo, hizo tierra y la pierna entera se le desprendió. Y ahí murió. Una forma espantosa, por una cosa que dices, qué inverosímil, ¿no? Me deja... Fue impresionante para toda la familia. Luis, nos queda muy poco tiempo y hay una pregunta que me manda una compañera muy querida que quiere que le digas qué piensas del teatro de improvisación. Ella pregunta eso, yo pregunto otra cosa. Este teatro que se está haciendo ahora de 5 minutos, obras de 7 minutos, de 5 minutos, en un espacio así, ¿qué es tu opinión? Pues yo no he acabado de aceptarlo muy bien, porque yo en ese sentido soy muy tradicional con el teatro. Tiene que haber un texto. Sí, yo siento que no. He asistido a alguna y no es tan mal, pero yo no he querido entrar a eso, me han invitado, porque no me siento capaz, porque digo, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué puedo sentir? En 5 minutos y ya acabó la obra y ahí viene otra y estamos así con el público, etcétera. Muchos lo consideran que es una ventaja que Que interactúas y... que estar muy cerca. Yo no le acabo de encontrar el sentido. Tal vez lo tenga y yo ya esté viejo para aceptarlo. Pero Lo que pasa es que tú concibes, creo yo, el teatro como un género literario. sí, definitivamente. Y que tenga que haber una historia, como te digo, El admirador del leñero, que haya un buen libreto, una buena dirección, una buena preparación. Yo no siento que pueda ser algo que se pueda improvisar así porque me siento genial. No, tiene que haber toda una producción atrás. Tiene que haber una historia, tiene que haber un sentido, tiene que haber un director que te corrija. Ahora, un ejercicio de actuación interesantísimo es la improvisación. Desde luego. Como ejercicio. Como ejercicio, como preparación del actor, como para una escuela de teatro.
improvises y que Como saques. decir, tú eres un personaje al que me encuentro de pronto en la calle. ¿Y qué harías? Y te en digo, este caso? estoy buscando una calle y te digo, señor, perdone, ¿dónde es la calle de Venezuela? Ajá. Y ahí puede uno empezar a Y hacer ahí una empieza improvisación. una No sé, improvisación. pero no es una obra de teatro propiamente. No, porque tendría que haber un fondo común, ¿verdad? Un actor con su talento se acerca al público. No hay distancia, pero físicamente tiene que haber una pequeña distancia. Absolutamente, absolutamente. Y yo considero que lo que llamamos la cuarta pared, ese espacio que hay entre el actor y el público, debe de seguir existiendo como una división. Ahí se teje la magia. Ahí yo creo, porque sigue habiendo de aquí para acá es la ficción, de aquí para allá está el espectáculo, lo están viendo, lo están sintiendo, pero debe de haber esa división, porque ya el entrar en ese contacto tan directo rompe esa ilusión. Una rompe última esa pregunta, magia. ya se me acabó el tiempo. ¿Cuál es el personaje que estás ávido de interpretar? Pues no sé, yo creo que me ha tocado la suerte de interpretar la mayoría de los que he querido. Como te decía, quisiera yo haber hecho personajes más humildes, porque siempre fui... Me lo imaginaba. Pero... Luis, pero quedé satisfecho con muchas lo que gracias hasta de ahora. verdad por haber venido. Yo No, al quedé contrario. más que satisfecha, feliz de haber tenido la oportunidad de conversar contigo y con nuestros amigos que fueron tan generosos y que estuvieron presentes aquí en nuestro estudio del Canal 11. Mil gracias. Así es, a y a ti, ustedes Cristina. ya saben, nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. Hasta pronto.